Cuenta con una certificación en métodos alternos de solución de conflictos en el nuevo sistema de justicia laboral. De igual manera, cuenta con varias especializaciones como materias laboral, familiar, administración de justicia, perspectiva de género. Se ha desempeñado como secretario general del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el estado de Jalisco. Actualmente se desempeña como secretario relator de la octava sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Démosle la bienvenida al maestro Cuauhtémoc Anuar Morales León con el tema La justicia laboral con perspectiva de género. Le agradezco al doctor Héctor por la invitación, al maestro Fernando, Chava, Jorge y a todos los que integran esta gran casa de estudios por la invitación en este tema tan importante que es la perspectiva de género. Recordemos, o si muchos de ustedes no lo sabían, en el 2013 la Suprema Corte sacó el primer manual para juzgar con perspectiva de género, pero ¿qué ha pasado desde el 2013 hasta hoy? Seguimos dándonos cuenta que sigue habiendo esas desigualdades que no, como juzgadores o aún como abogados no detectamos esas categorías sospechosas, esa vulnerabilidad, porque seguimos pensando, muchos hombres y mujeres, que el hablar de perspectiva de género es un tema de mujeres y no es un tema de mujeres, involucra a mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores, hombres, personas con discapacidades. Entonces, hoy en día no es un tema de moda, es un tema que nos exige la Suprema Corte de Justicia y los tratados internacionales. La línea del tiempo en los últimos 12 años, en un nuevo paradigma desde la reforma de los derechos humanos, donde hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, respeto a la dignidad, por igual hombres y mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, identificar las categorías sospechosas, que es lo que les comentaba hace un rato, esa parte importante que como juzgadores tenemos al realizar cada sentencia, de hacer un análisis de contexto completo para poder identificar las categorías sospechosas y los estados de vulnerabilidad de cada persona. El artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio, y exige el respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de hombres y mujeres a la igualdad en la ley. Si bien es cierto, se han hecho reformas a la Ley Federal del Trabajo, la última en el 2019, el 1 de mayo, pero sigue habiendo brechas y sigue habiendo lagunas a la hora de aplicarlas. Si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo ha aplicado mucho el tema de los derechos humanos, pero realmente en la práctica, ¿qué tanto se lleva? Yo, por ejemplo, cuando me tocó estar como secretario general en el Tribunal de Arbitraje, yo tenía laudos del 95. ¿Y cuál era el tema? Que los gobiernos no querían pagar esos laudos, y en muchas ocasiones vemos, por ejemplo, que ya falleció el actor, vienen la esposa a solicitar los derechos que le correspondían al trabajador fallecido, y ha sido todo un calvario, y donde no se han puesto a analizar los gobiernos que tal vez detrás de esa familia
hay niños menores, hay una necesidad económica, pero seguimos sin aplicar esa perspectiva de género, que es una obligación para todos los que nos dedicamos a procurar justicia. La transformación del lenguaje del derecho en todas las materias, la discriminación, la exclusión, el tema prioritario, la vulnerabilidad, la violencia. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud determina 4 discapacidades: física, mental, intelectual y sensorial, que estos son los 4 tipos de discapacidades que existen. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas personas con discapacidad hay? Levanten la mano. ¿Tan poquitas? ¿Y los que tienen discapacidad visual? ¿Ya ven que no nos ha quedado claro el tema? Se dan cuenta en pequeños detalles. Esa es una discapacidad visual, pero es una discapacidad. Entonces se dan cuenta cómo sigue habiendo esa brecha y esa falta de conocimiento. No debemos naturalizar la violencia laboral, el hostigamiento, que es un ejercicio de poder en una relación subordinada real. Esto hoy en día sigue siendo un tema importante porque no se ha acabado. Sigue habiendo ese hostigamiento no solo de mujeres a hombres, ni de hombres a mujeres, sino de mujeres a mujeres y de hombres a hombres. Y es un tema que nos tiene que hacer reflexivos día con día en todas las actividades que hagamos. Tristemente somos un mundo que nos han taladrado tanto el tema de los estereotipos, que prejuzgamos a las personas antes de conocerlas. ¿A cuántos no les ha pasado a veces que llega el compañero nuevo y a lo mejor por su manera de vestir ya estamos generando un estereotipo? Y cuando lo conocemos le decimos, ay, no me imaginaba que eras tan buena onda. Entonces, seguimos generando estereotipos, eso se tiene que acabar. El tema de la homofobia, todas las personas tienen el derecho a una libre vida de violencia sin distinción de género, religión, condición social, grupo étnico. Entonces, si se dan cuenta cómo a pesar de que las leyes se han seguido reformando, que México ha firmado muchos tratados desde 1917, sigue habiendo esas brechas, sigue habiendo esas lagunas. Sí se ha trabajado de forma, pero no de fondo. El acoso, forma de violencia, existe el ejercicio abusivo de poder, provoca indefensión a la víctima, puede realizarse en uno o varios eventos. Aquí, por ejemplo, pasa mucho cuando muchos hombres y mujeres acosan en el ámbito laboral a una persona y pareciera que nada más fuera tema de mujeres, pero también los hombres son acosados. Entonces, sigue habiendo esa brecha día con día en los temas de la perspectiva de género. ¿Me le pueden dar play al video, por favor? Les voy a pasar un video. Pongan atención y creo que nos va a servir como forma de reflexión.
Una disculpa, por ahí un problema con el video, pero ya volvemos a retomar. Que te han llamado los de dirección, que vayas a ir al presidente. Vaya. ¿Dónde va? A dirección también. No pensabas ocupar el puesto de Alberto, pero si tú no vales ni nada. Bueno, tú vales, pero para lo que vales. ¿Pero qué dices? Se lo dice todo el mundo. ¿Cómo te has pasado, machete? ¿Qué va, hombre? Si hasta me he quedado corto. No haya tanta igualdad y tan... Entonces, ¿se fijan cómo sigue habiendo desigualdades? Cuando una persona es ascendida de puesto, en vez de ser empáticos y permitir... Por lo regular cambio entre 15 y 20 llantas diarias. Y permitir el ascenso de un compañero o una compañera, así es como en el video, literal se ve, como a veces no dejamos que el hecho de ser mujer haciendo un puesto, o a veces el hecho de ser hombre haciendo un puesto. ¿Por qué? Porque nos sentimos ofendidos, o ¿por qué no a mí? Pero también tenemos que entender que es un tema de capacidades. Hoy en día no basta con terminar una carrera profesional. Hoy las empresas
Aún si se van a dedicar al servicio público, se requiere que sean los mejores, que tengan un grado. Entonces sigue habiendo un tema de desigualdad y nos damos cuenta a través de este video cómo nos seguimos metiendo el pie. Aún aquí, se los puedo asegurar que entre compañeros lo hacemos, porque seguimos generando estereotipos equivocados. A través de los tratados internacionales, la Suprema Corte crea manuales de actuación, que hoy no solo lo vemos en materia laboral, hoy hay manuales en materia familiar, civil, mercantil, laboral, penal, porque salió en el primer manual en el 2013 y en el 20 se tuvo que hacer una serie de modificaciones y se sacó otro manual, pero como no les quedó claro a los juzgadores y juzgadoras, ahora se hicieron por materia. Surgen manuales de actuación que son vinculantes para todas las personas que tienen la función de procurar o administrar justicia. Ampliación de las facultades en quienes juzgan, desde la jurisprudencia 22/2016 nos obliga, que es a trabajar el tema de las desigualdades y al juzgar con perspectiva de género de todas las categorías sospechosas. No, la anterior. Sí, gracias. Los manuales son herramientas didácticas que nos permiten adquirir el conocimiento y de construir las formas de pensar para poder entender lo que es la perspectiva de género y cómo se aplica en el día a día. Recordemos que los manuales no son solamente para los funcionarios, sino también para los que nos dedicamos a litigar. ¿Cómo vamos a poderle decir al juez que no hizo la aplicación del protocolo del manual de actuación para juzgar con perspectiva de género? Porque luego a veces llegan a la sala, solicito esto y aplícame la perspectiva de género. ¿En qué te la aplico? Y todos los protocolos internacionales y todo lo que a mi derecho me beneficie. A veces no sabemos pedir. La perspectiva de género no nada más es plasmarla en una contestación, en una demanda. Es decirle al juez, ¿sabes qué? Necesito que si es un adulto mayor, por ejemplo, que apliques la perspectiva de género, porque es una persona mujer, adulto mayor, pero no es una varita mágica de, juez, te digo para que me apliques la perspectiva de género para mi cliente, porque así lo dice la Suprema Corte de Justicia, hay que saber pedir y cómo pedir las cosas. Aunque el juez tiene la obligación en todos los asuntos, en todas las materias, juzgar hoy en día con perspectiva de género. Facilitan la resolución de los asuntos. ¿Por qué? Porque al quitarnos esos estereotipos, al deconstruirnos, nos permite hoy con el tema de los juicios orales, a de primera mano, darnos cuenta de las asimetrías de poder, de la necesidad de las personas, no solo del actor, sino del demandado. Cuando anteriormente el desahogo de alguna prueba la hacía el secretario y el juez pues nada más en una simple hoja de papel a lo que él entendía o el criterio que le daba a esa actuación. Hoy no, hoy de primera mano el juez tiene que estar en todas las audiencias conociendo
las necesidades o lo que demanda el actor y el demandado. Generan una formación especializada entre temas de derechos humanos, que hoy es la columna vertebral de todos los que procuramos justicia, porque hoy en día es un tema necesario tanto para el funcionariado público como para los que nos dedicamos a litigar. En 1917 la Constitución tenía la prohibición para las mujeres a realizar ciertos trabajos. Este tema es sumamente importante y a lo mejor pocos nos hemos metido a conocer un poco de la historia. En 1917 en el Congreso se evaluaba la necesidad de sacar a las mujeres de casa e incluirlas al ámbito laboral, y se discutía cuál era la ventaja de sacar a la mujer de las labores del hogar e integrarlas al mundo laboral. Se decía que, bueno, si no todas las mujeres eran aptas para sacarlas del hogar, ¿cómo hacerle para poder escoger a las mejores? Fue un tema que quedó cerrado hasta ahí. Fue hasta 1953 cuando por primera vez a la mujer se le reconoce la ciudadanía, porque la mujer no tenía ciudadanía. De 1917 hasta 1953 se le reconoce la ciudadanía, se le permite votar y ser votadas. En el 2012 se modificó la Ley Federal del Trabajo, licencia para casos de adopción, que también hoy ya aplica el tema a los padres, varones, a poder tener una licencia de paternidad, no con los mismos días, pero ya ha permitido que el varón también se entregue un poco más a las labores del hogar. Por ejemplo, si vemos en el video que les pasé hace un momento, seguimos como hombres siendo proveedores solamente, y la verdad es de reconocer el trabajo que hacen todas las mujeres día a día, porque no solamente es el trabajo laboral, sino el trabajo que generan en casa. Y muchos hombres, no digo que todos, porque decir todos es como decir que toda la sociedad está mal, y no podemos generalizar. Creo que así como hay buenos hombres, también hay malos, pero hoy en día es de reconocer a las mujeres esa doble función que generan, no solo el trabajo fuera de casa, sino el trabajo que hacen en casa, y que hoy como hombres en esa deconstrucción, quitando esos machismos, esa hegemonía, tenemos que empezarnos a enrolar en los temas de familia, en el cuidado de los hijos, no solamente en el trabajo, no solamente ser proveedores, sino educadores y ser parte de esa familia que un día decidimos formar porque nadie nos obligó. Entonces, hoy en día vemos que en todos los ámbitos sigue habiendo desigualdades. ¿Cuántas presidentas municipales hay aquí en la zona metropolitana? ¿Alguien que me diga? ¿Ninguna? Nada más la de Tlaquepaque, y la ganó por amparo. Pareciera que hoy en día les estamos haciendo un favor a las mujeres con dejarlas tomar lugares privilegiados que eran de hombres. ¿Cuántas presidentas del Supremo Tribunal de Justicia conocemos? ¿Cuántas gobernadoras? ¿Y saben por qué no? Porque como hombres seguimos teniendo estereotipos que las mujeres son torpes, pero déjenme decirles que a veces son más inteligentes y tienen más capacidad que nosotros. Y aunque nos duela reconocerlo, a mí me toca dar algunas cátedras sobre nuevas masculinidades o masculinidades en tránsito, que es la deconstrucción de esas conductas machistas, de ese patriarcado, y me toca ver a veces funcionarios públicos que a la hora que tú les estás explicando, tanto hombres como mujeres están así. Y es triste, porque yo cuando me toca darles pregunta, a ver cuántas
mamás hay aquí, y ya pues levanta la mano, ok. ¿Cuántas mujeres un día se levantaron y dijeron, quiero embarazarme? Y tarán, se embarazaron, ninguna. Entonces, sí se dan cuenta que somos un binomio, que necesitamos de hombres y de mujeres, que las mujeres tienen muchas cosas que aportar a la sociedad, al mundo laboral, así como los hombres. Pero luego salen a veces, entonces quiere decir que ahora ya con el tema de la igualdad, pues ya le puedo decir a mi mujer que se vaya por los garrafones de agua. O ya que ella me abra la puerta del carro, pues estamos en igualdad de circunstancias, ¿no? Eso es un tema que se llama caballerosidad. Es un gesto como hombres hacia las mujeres. Entonces, entender que somos socialmente iguales, humanamente diferentes. Que lo mismo que puede hacer una mujer lo puede hacer un hombre. Obviamente, pues si yo aquí traigo una pesa de 50 kilos, pues obviamente a lo mejor no todas las mujeres van a poder cargar esa pesa. Pero si hay mujeres a lo mejor que practican la halterofilia y que pues les es fácil levantar esa pesa de 50 kilos. Pero se dan cuenta cómo sigue habiendo brechas y que a pesar de que en los cursos el énfasis es esa igualdad, porque el feminismo, recordemos que no es un tema de mujeres. El feminismo, busca la igualdad entre hombres y mujeres. Y me ha tocado en algunas universidades, en algunas instituciones de gobierno, mujeres decir que no, es que tú no puedes ser feminista. ¿No? ¿Por qué no puedo ser feminista? ¿Qué dice? A veces los pongo a que busquen en San Google, ¿y qué es el feminismo? Pues es la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué no puedo ser feminista? Porque déjenme decirles que yo soy feminista por convicción. Y eso busca el feminismo. Si tienen oportunidad de buscar en internet a Alda Facio o Marcela Lagarde, que son unas de las pues más grandes promotoras del feminismo a nivel mundial, una de Costa Rica y otra mexicana, una abogada y otra escritora, se van a dar cuenta para ellas cuál es la definición del feminismo, que es solamente la igualdad de circunstancias, como dirían por ahí, un suelo parejito para todas y todos. Las leyes mexicanas tenían un trato diferenciado entre hombres y mujeres. La mujer no era considerada ciudadana, no pudo votar hasta 1953, lo que ya platicábamos. La mujer adquiría la mayoría de edad después que el hombre. La mujer dependía del marido para adquirir bienes, no tenía la patria potestad de sus hijos. De 1953 hasta 1974, esto porque tuvo lugar la primera conferencia mundial sobre la mujer, organizada por la ONU, permitió generar en México nuevas modificaciones en el ámbito laboral. ¿Por qué nuevas modificaciones? Recordemos que antes de la reforma de 1974, la mujer no podía trabajar después de las 10 de la noche, no podía trabajar con químicos y otra serie de circunstancias que reducían un libre desarrollo laboral de la mujer. Pero en 1974 todavía los legisladores no entendían la importancia de la mujer y seguían viendo al hombre como el proveedor. Yo me pregunto, ¿qué pasaba, por ejemplo, en una familia donde el papá antes de 1974, era el proveedor, la mamá se dedicaba al hogar y por alguna circunstancia el marido sufría un accidente de trabajo o fallecía y la mujer no tenía las mismas oportunidades,
tenía hijos, o a lo mejor si el marido quedaba en un estado vulnerable, pues la mujer tenía que trabajar, a lo mejor en el día se dedicaba a las labores del hogar, a llevar los hijos a la escuela, a cuidar al marido, y tal vez la única oportunidad que tenía de trabajo era en la tarde-noche. O a lo mejor alguna mujer que dijo, ay, pues me gustaría ser química, farmacobióloga, pero ¿qué crees? No podías trabajar con químicos. Entonces, fíjense cómo desde 1917 se han venido generando reformas, pero que hasta hoy a la fecha sigue habiendo baches y que no hay una igualdad. Se siguen haciendo diferencias injustificadas. En México, como en otros países, parte del feminismo se enfocó en el orden jurídico para identificar y modificar las diferencias injustificadas. Recordemos que, pues para bien o para mal, hay dos tipos de corrientes feministas, las feministas y las feministas radicales. Y que muchas de un polo se van a otro, y que pareciera que fuera una guerra de sexos, que hoy esas mujeres dicen, no, es que ya después de tantos años de la opresión del hombre hacia la mujer, hoy nosotras tenemos una lucha y casi nos quieren linchar por el hecho de ser hombres. Y no es así. Creo que hoy habemos hombres deconstruidos. Yo, por ejemplo, les puedo poner como ejemplo, mi mamá nos crió solos, mi mamá me enseñó a coser, me enseñó a cocinar, me enseñó a planchar, me enseñó a coser un botón, y no por eso dejé de ser menos hombre o más hombre. Y eso me permitió valorar el tema de la mujer, porque mi mamá éramos 4, yo soy el segundo de los hermanos, y mi mamá como pudo nos sacó adelante. Entonces se dan cuenta la importancia de construirnos, de que nuestra cabeza no sean solamente el pasarnos todo el día viendo Facebook o a ver quién nos da más like, el prepararnos, el de construirnos como abogados, como seres humanos, porque hoy tristemente vemos una sociedad carente de valores, una sociedad sumergida en la violencia, y muchos que decimos, no, pues a mí mientras no me afecte que el mundo ruede, pero no, somos parte de una sociedad, y si no somos culpables por acción, a veces por omisión. Ordenamientos jurídicos que permiten garantizar el acceso afectivo a los mismos derechos. La Organización Internacional del Trabajo, Belén do Pará, la CEDAW, el Convenio 111, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. México ingresó a la OIT el 12 de septiembre de 1931 y ha ratificado muchísimos convenios, pero si desde 1931 México ratificó el convenio con la Organización Internacional del Trabajo, ¿por qué tuvo que ser hasta 1974 cuando se le quitaran a las mujeres tantos candados para poder ingresar ampliamente al mundo laboral? Porque a veces firmamos, o los legisladores firman, pero sigue habiendo trabas día con día. No solamente para las mujeres, para las personas con discapacidad, personas de la tercera edad. Grupos prioritarios. Hoy, por ejemplo, recordemos que hay una diferencia, hay dos tipos de grupos, los grupos prioritarios y los vulnerables. Por ejemplo, en la pandemia, que nos dejó 2 años guardados en casa, todo el mundo estaba en un tema vulnerable, porque fue un tema mundial. Y para entender cuáles son los grupos vulnerables,
Y los prioritarios, por ejemplo, basta un botón, cuando vamos a viajar, llegamos a la terminal aérea y dice la azafata, van a pasar primero los grupos prioritarios, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. ¿Cuándo pasan a ser vulnerables? Cuando se vulnera la dignidad humana. Esa es la diferencia entre grupos prioritarios y grupos vulnerables. Por eso esos 2 años de pandemia, todos nosotros éramos un grupo vulnerable. El convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, firmado en 1958. Muchas personas que a lo mejor les tocó esta etapa, a lo mejor a sus papás o sus abuelos les pueden preguntar si todavía en ese tiempo existía la discriminación cuando ya había un convenio firmado por México. La CEDAW, la convención, por sus siglas en inglés, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por México en 1981. Este tratado busca eliminar las desigualdades en todas las esferas de la vida política, económica, cultural, civil o de cualquier otra que involucre al mundo del trabajo. Entonces, si se fijan, ¿cuántos tratados llevamos? Yo les pregunto aquí, ¿alguien ha sido discriminado en tema de empleo? Sí, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el más común? Porque a mí me pasó. Llegabas a un despacho, se solicita pasante de abogado o estudiante, y ahí llegabas con tu solicitud, ¿verdad? El traje que apenas te quedaba porque era de la primera comunión, no se crean. No. Y llegabas y, ¿en qué semestre vas? Voy en quinto. ¿Y qué experiencia laboral tienes? No tengo. Fíjate que estamos buscando con experiencia, pero es que en el anuncio no decía. Sí, pero estamos ocupando con experiencia. Pues sí, y así les puedo platicar que recorrí, estaba en quinto o sexto semestre de la facultad y recorrí un sinfín de lugares y es que ocupo con experiencia, pues sí, pero si nadie nos da la oportunidad de adquirir esa experiencia, pues ¿cómo le hago? Necesito trabajar. ¿Cuántos de aquí trabajan y estudian porque necesitan ese ingreso para pagar sus estudios, para ayudar en su casa? Y es triste ser discriminado, porque pareciera que cuando ya estamos en otro nivel, para muchos no somos nada. ¿Y saben dónde terminé trabajando? En sexto semestre de la facultad, de cargador en el mercado de abastos, porque nadie me daba chamba. Ya tenía una niña, estudiaba y pues tenía que trabajar. Y por ahí recuerdo que llegué a una abarrotera, me atendió la persona de recursos humanos y me dijo, es que pues ya eres casi abogado y pues ¿cómo te voy a...? Lo único que tengo es de cargador. Le dije, pues sí, pero ¿qué hago? Tengo que darle de comer a mi hija, tengo que pagar la escuela. Entonces, sigue habiendo esas brechas. Y tristemente abogados que hoy representan grandes firmas de abogados empezaron igual, pero a veces se nos olvida de dónde salimos y en dónde estamos parados. Pero ojalá eso sea un referente para que ustedes no sean iguales. Y no solamente en firmas de abogados, los vemos con políticos, con jueces, con magistrados, no digo que todos, en otros países, que por el hecho de tener un lugar dentro del servicio público, ya se sienten tocados por Dios.
groseros, misóginos. Entonces, creo que esto nos tiene que dar para generar esa sensibilidad y darnos cuenta que todos somos capaces de hacerlo, muchas, yo diría que casi todas de las cosas que se pueden hacer en el mundo laboral. Y creo que ustedes son el presente y el futuro para un México mejor. Me voy a ir más rapidito porque ya se me viene el tiempo encima. Belén do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia. Ojo, la CEDAW es discriminación y Belén do Pará es para la eliminación de todas las violencias en contra de la mujer, ratificada en México en 1995. La CEDAW proviene del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está dedicada a la discriminación. Belén do Pará es parte del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y se enfoca en la violencia. Una es la discriminación y otra es la violencia. Aquí vemos los manuales, este fue el primero que sacó la Suprema Corte de Justicia en el 2013, de ahí sacó otro en el 2020. Y la perspectiva de género es una herramienta interpretativa, una metodología social, política, analítica que permite detectar, analizar, visibilizar y entender para enmendar las asimetrías de poder y poder dictar una sentencia justa, tanto para el actor como para el demandado. Y yo pongo este ejemplo, ¿cuántos de aquí no les ha tocado ir a ver una película en 3D? Y ocupamos unos lentes especiales, ¿verdad? Porque si no los tenemos, la imagen se ve como la parte de arriba de los lentes, se ve distorsionada. Pero cuando nos ponemos lentes, podemos ver con claridad las imágenes. Así es como se aplica en una forma sencilla, así se aplica la perspectiva de género, donde con esos lentes te permite detectar esas categorías sospechosas. Voy a sonar repetitivo, recordemos que no es un tema de mujeres, es un tema donde involucra hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. ¿Me puedes poner ese video, por favor? Gracias. Este es un ejemplo, esto es en una corte en Estados Unidos. Y vean lo que pasa aquí, y ahorita lo comentamos. ¿Le podemos subir? A school zone ¿Lo podemos regresar? violation, Sí, which means gracias. that you were exceeding Perdón, viene en inglés, no the lo puedo speed conseguir en limit in a español. school zone. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad,
when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. ¿Se fijan cómo de una manera tan simple, tan clara, se hace un análisis de contexto? Vemos a dos personas adultas mayores, por un lado el juzgador, por otro lado la persona que había cometido una infracción de tránsito porque había pasado por una zona escolar, adulto mayor, en estado vulnerable por su condición. A la hora de el juez estar de frente con el acusado, él pudo detectar su vulnerabilidad, su necesidad, porque tenía otra persona vulnerable que era su hijo con un tema de cáncer. Eso es lo que nos permite hoy los juicios orales, que el juez de viva voz conozca, porque a veces el leer un expediente lo leemos de una manera fría, pero estar de frente o como abogados en una audiencia que se puedan expresar libremente, respetando las formas hacia todos los que están integrando la sala de juicio oral, que de viva voz el juez nos escuche. Así de fácil es hacer un análisis rápido de contexto. Y vuelvo a repetir, esto no es un tema para los que el día de mañana quieran ser jueces o magistrados, también para los litigantes. ¿Sabes qué, juez? Se te olvidó que mi cliente es una persona con vulnerabilidad. Porque hoy en día sigue habiendo jueces y magistrados que hablan bien bonito de la perspectiva de género, pero no todos la aplican. Lo que les platicaba del manual, que el primero salió en el 2013, no entendimos muchas situaciones. La Suprema Corte en el 2020 saca otro protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y después saca por materias. Hoy podemos ver, si nos metemos a la página de la Suprema Corte, pueden descargar ahí todos los manuales en las diferentes disciplinas, familiar, civil, mercantil, y es muy interesante porque realmente les va a servir como una herramienta y puedan conocer desde los estereotipos cómo se generan, porque hay un manual de estereotipos, hay un manual para personas con discapacidad y así, y creo que les va a nutrir mucho el conocimiento y ver la perspectiva como una realidad y entenderla, porque a lo mejor esta plática puede dejar ciertas lagunas a lo mejor, pero descárguenlo si tienen oportunidad. Creo que en el ámbito en el que se vayan a desenvolver les va a servir estos manuales. Y bueno, pues el manual examina criterios protectores, casos relacionados con discapacidad, de discriminación en la contratación, promoción, despido, cuidados, brecha salarial, violencia laboral, el trabajo en el hogar. Antes, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar no se les reconocía los derechos. Hoy en día ya tienen derecho a un seguro social, prestaciones. Y reconocer, yo algo que siempre he dicho, que ningún trabajo es denigrante. Yo hace muchos años, en el 2010 entré a Procuraduría y me desenvolví como policía investigador porque me gustaba. Y yo le decía a mi mujer, porque ella un día me dijo, ¿y toda tu vida vas a ser policía? Yo le dije, es que yo nací para ser policía, me gustaba investigar, se me daba, y a veces hasta en eso generamos estereotipos. Ah, pues sí, policía, todos son bien corruptos. No, no todos.
Pero así como necesitamos del policía, necesitamos de la persona que nos hace la limpieza en casa, de la persona que pasa fuera de tu casa y te recoge la basura, del albañil, del fontanero. Entonces no tenemos por qué hacer discriminación, porque necesitamos de todas esas personas si alguien lo tiene que hacer. Y me ha tocado ver hasta los que recogen la basura que van hasta con gusto, chiflando, haciendo su trabajo porque les gusta. Y bueno, está conformado el manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, primera parte, segunda parte, el proceso laboral desde la perspectiva de género, la discriminación en la contratación y promoción y el despido, los cuidados del trabajo, la brecha salarial, manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, manual sobre la justicia y personas con discapacidad, manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia. ¿Me puedes poner el siguiente video, por favor? ¿Me lo puedes buscar? Se llama… Entonces, a lo que se vayan a dedicar, háganlo con orgullo. Ningún trabajo es denigrante. Hoy necesitamos de todas y todos. Todo es cuestión de actitud. A ver, te regreso. No, si no, sí déjalo para no tener más. No te preocupes. Bueno, les debo este video y termino con esto. Para obtener justicia, utiliza todo tu ingenio, todas tus herramientas y sobre todo tu corazón basado en la ley para que haga realidad el anhelo de quienes piden justicia. La perspectiva de género suma, multiplica. Conózcanla y aplíquenla. De mi parte es todo, les agradezco mucho por su atención. Al doctor Héctor, al maestro Fernando por la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, algo que les hubiera quedado. Me pueden buscar en Facebook como Anuar Morales y ahí me mandan una invitación o por… correo también estoy como anuar01 morales@gmail.com y ahí en lo que les pueda ayudar, también estoy en el Supremo Tribunal de Justicia, en la 8ª sala con el magistrado Felipe Montes de Oca y pues ha sido un placer estar con ustedes, espero que este pequeño granito de arena les sirva para el futuro que cada quien va a decidir en este ámbito laboral. Muchísimas gracias. Bien, damos paso a las preguntas. Al alumno que tenga alguna pregunta que realizar, le pedimos pase al pasillo central, por favor, para realizarla.
Nada más serían 2 preguntas. ¿Lo grito? ¿Lo grito? Ya, listo. Bueno, listo. Perdón. Buenos días, mi nombre es Cristian de la Torre y me quedó una duda sobre su ponencia. En una parte de la ponencia menciona diferencias injustificadas en las leyes más antiguas. Entonces, creo que me doy una idea más o menos de a lo que se refería, pero quería aclarar cuáles eran esas diferencias que deberían de ser justificadas en el ámbito del derecho laboral. Porque, por ejemplo, en la reforma constitucional que se hizo en torno a la paridad de hombres y mujeres en tomas de decisiones importantes en la política, que tienen que ser 50 y 50%, ¿por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no pueden ser 100% de mujeres 100% calificadas para el tema, para el trabajo? ¿O por qué no pueden ser 100% hombres bien calificados para el trabajo? ¿Por qué se tienen que dar esas distinciones, esas diferencias justificadas en las leyes? Porque recordemos, como le dije hace un rato, que el feminismo o la igualdad busca esa inclusión y esa paridad entre hombres y mujeres. ¿Por qué no pueden ser totalmente mujeres? Porque también necesitamos de hombres. ¿Por qué no puede ser totalmente de hombres? Porque necesitamos mujeres. Y yo te lo ponía, por ejemplo, en el ejemplo, ¿cuántas presidentas municipales hay en la zona metropolitana? Solamente una. ¿Y dónde está la paridad? Entonces, el que la mujer incursione en los diferentes ámbitos políticos, sociales, culturales, es de suma importancia. ¿Cuántos años llevamos con gobernantes hombres? Y seguimos viviendo en un retraso. Entonces hace falta esa parte femenina. Por eso se habla de esa igualdad, y la igualdad es que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. No sé si quedó contestada tu pregunta. Yo me refería a que así como hay mujeres 100% capaces y hombres 100% capaces, ¿por qué no se puede simplemente dejar que esos hombres o mujeres 100% capaces tomen esos trabajos en los que son 100% capaces? Al momento de hacer que sean 50% mujeres, 50% hombres, está dando cabida a que se rechacen mujeres más capaces que hombres o hombres más capaces que mujeres. Pero creo que entendí su respuesta. Ya entendí a lo que vas. Tristemente, ya sé el tema a lo que vas. Tristemente, en la política y en los puestos públicos hay muchos compadrazgos todavía hoy en día, y tristemente lo que dices es cierto. Ponen a personas que no tienen ni la idea de lo que están haciendo. Y puedo mencionar a algunos políticos que en el lugar donde están ni siquiera están aptos para estar ahí, porque ni siquiera tienen los estudios ni el conocimiento. Pero es algo que tenemos que cambiar. Por eso digo que ustedes son el presente y el futuro de México. El día de mañana yo sé que de aquí van a salir diputados, senadores, presidentes municipales, tal vez gobernadores, pero depende de nosotros hacer la diferencia, porque hoy, perdón por lo que voy a decir, pero la política es un circo, tristemente. No sé si ahora sí quedó contestada tu pregunta. Gracias por su consejo que nos dio al final. No, al contrario, gracias a ti. Hola, buenas. Buenas. Mi nombre es Enrique Moreno, de Primero, y agradezco su ponencia. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las consecuencias para la persona que incita la desigualdad laboral? Perdón, no te alcancé a escuchar. ¿Cuáles serían las consecuencias para la persona que incita la desigualdad laboral? Pues
Creo que hay un tema que tiene que ver mucho con fomentar, no solo en las instituciones, sino en el ámbito laboral, en empresas, a generar esa deconstrucción para buscar esa igualdad y dejar de discriminar o generar violencia de mujeres a mujeres o de hombres a hombres. Entonces, tal como una sanción no la hay, más bien, si hay sanción para quien hostiga o para quien comete acoso sexual, verbal, etcétera, etcétera. Pero sí, tal como quien incite a otra persona, no, más bien quien comete temas de acoso, de violencia, sí hay una sanción y lo establece la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias. De nada, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues les agradezco. Bien. Para continuar con nuestra cátedra universitaria, solicitamos la presencia de la maestra Brenda Valencia Díaz y de la alumna Ana Lucía Farrera Mendoza para que haga entrega de reconocer la importante ponencia del maestro Cuauhtémoc Anuar Morales León. Buenas tardes, es para mí un honor y un placer entregarle en nombre de la universidad este reconocimiento. Su tema muy interesante, su punto de vista impecable, lo felicito. Y bueno, sin más preámbulos y sin más situaciones, le agradezco mucho. Me voy a permitir leerlo. La Universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al maestro Cuauhtémoc Anuar Morales León por su destacada participación con la ponencia La justicia laboral, con perspectiva de género. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Honor a quien honor merece, y es por eso que como comunidad estudiantil de esta casa de estudios le queremos dar un detalle. Gracias.